llamado a una marcha anti-inmigrante ha levantado una polémica la última semana y este fin de semana acerca de la libertad de expresión en Chile y acerca del tema de la inmigración. Voy a hablar acá como cientista político, como si fuese asesor y que por suerte me escuchara la persona asesorada. En realidad, le plantearía el panorama como tal frente a este tema. Junto con la delincuencia, el trabajo, la salud, la inmigración debe ser uno de los temas que preocupa más a los ciudadanos y en la especie a los antofagastinos. Existen dos caminos en base a este postulado para buscar votos. Por un lado, podemos adoptar un discurso fuerte, anti-inmigrante, anti-gobierno. Todo se está haciendo mal, hay que expulsar a los indeseables, construir muros, sacar a los militares a la calle y de vez en cuando inclusive disparar por casualidad. Más seriamente, sería un discurso de mano dura, un discurso derechista, derechizante, yo diría. Esta opción, yo creo, puede plenamente resultar. Yo creo, estoy convencido que una mayoría silenciosa en Chile piensa lo que intentaron manifestar unos pocos el último fin de semana. Recuerdo la rutina del humorista argentino en el último Festival de Viña del Mar. Lo pienso pero no lo digo, que sería una característica del chileno promedio. Y me referiré a la misma encuesta que me referí la semana pasada, porque uno ahí puede ver que el 73% de la gente entrevistada respalda la política migratoria del gobierno. Pueden ver que 83% de los encuestados responde que sí deben haber requisitos de ingreso, mientras que solo un 15% avala una política de puertas abiertas. Esa opinión es construida por el relato del gobierno y los más media, los llamados medios de comunicaciones, los matinales. Puede ser. Yo diría sin lugar a duda que los matinales, al igual que las telenovelas chilenas, son una arma de destrucción, son armas de destrucción masiva de un punto de vista cognitivo y intelectual. De hecho, hay un artículo que indicó que sí, los matinales tienen una cierta responsabilidad en cuanto a la emisión de opinión y que tienen muy poco control. Y de hecho que muchas veces invitan gente que tiene un discurso, sobre todo derechizante, fuerte y sobre todo gente del gobierno. No toda la responsabilidad puede ser de los matinales y otros medios de comunicación, que poco analizan en realidad. Más bien tiene algo que ver con la propaganda. Uno si mira también su realidad, la realidad no simplemente de Antofagasta, también lo invito, si usted va a Santiago, de observar, hay un cambio en cuanto a la cantidad de inmigrantes que hay en este país. Simplemente observará la gente que vende comida en las calles, acá como en Santiago. La limitante de una política de discriminación absoluta, que apunta del dedo a eventuales culpables de haber inmigrado a Chile, tendrá un límite de un punto de vista aritmético, es lógico, porque en realidad, apuntando del dedo a los extranjeros, te estás dirigiendo a un solo sector, a los chilenos chilenos, que le gusta la papa que le gusta la cazuela y papitas mayo. Pero en realidad, si uno observa, esos mismos chilenos no son muy buenos para ir a votar, y por eso me referiré a la cifra de abstención que hubo en las últimas municipales. De algún modo, apostar por ese segmento, si no logras seducir fuera de aquello, es muy arriesgado de un punto de vista electoral. Es un poco, si lo ampliamos al nivel internacional, el riesgo de la apuesta de Donald Trump. Trump se dirige esencialmente a un electorado blanco, ojalá de cepa europea, porque eso para él, como para muchos en Estados Unidos, representa el verdadero norteamericano. Es algo que está muy presente en la cultura norteamericana. De hecho, una de las primeras películas de Hollywood, una de las más importantes, en 1915, tiene por nombre El nacimiento de una nación, The Birth of the Nation, y pone en escena la obra del Ku Klux Klan, que es un grupo supremacista blanco, y ese obrar de este grupo supremacista es, según esa película, un cimiento de la nación estadounidense.
Los invito a mirar un pequeño extracto de esa película de 1915 y de fijarse en el final del extracto. Como pudieron verlo acá, al final, según el autor de esa película, el sueño es que la gente de color, los afroamericanos, no puedan votar. ¿Por qué? Justamente porque esa política de excluir al otro tiene su límite, y eso nos relaciona con la opción que quiero desarrollar acá, que sería la segunda opción que propondría al asesorado. Uno puede adoptar el discurso que se puede ordenar la inmigración, en el sentido de adoptar una lógica de inclusión al migrante, de entrar en los detalles. De hecho, hay diversas categorías de inmigrantes. Están los refugiados, los reasentados, los inmigrantes económicos, y muchos convenios se aplican en función de los casos. Se puede adoptar y poner en práctica ese leitmotiv de ordenar la casa en el tema de la inmigración, pero no rechazando al inmigrante, sino incluyéndolo. Unos dirán, nacionales, ¿por qué favorecerlos a ellos, a los extranjeros, y no a los chilenos, los que les gusta la cazuela y las papitas con mayo? Quizás yo respondería al asesorado, porque quizás el extranjero irá a votar. Y sin duda todos los extranjeros que están llegando a Chile, además si el asesorado es de derecha, no creo que tengan la intención de votar por algo que represente a la izquierda. Y estoy convencido que con ese afán de querer ser representado y de integrarse a la sociedad chilena, están más dispuestos a moverse para tener uno o varios representantes que justamente los represente y los tome en consideración en el juego institucional. Clientelismo político, eso. Nos dirigimos hacia el comunitarismo. Puede ser, pero lo que estoy indicando está dispuesto en nuestra Carta Magna, escrita por el gran teórico Jaime Guzmán, el mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto hace parte de las reglas del juego de la democracia que nosotros mismos nos implementamos. Podemos discutir el origen, pero es la que está vigente hoy en día. Si algunos reivindican el hecho que no habría que respetar los tratados internacionales, supongo que el límite es que a lo menos debemos respetar nuestra Carta Magna, que el más grande intelectual de la derecha de esta última década escribió. Más de un siglo después de la película que mencioné, quisiera mostrarle el jingle de campaña para la ciudad de Nueva York, de la última campaña legislativa de 2018 en esa ciudad. Supuestamente, las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. Yo no nací en una familia rica o poderosa. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. Mi nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. Soy educadora, organizadora, neoyorquina trabajadora. Trabajé con futuras madres, como maestra y como mesera. Y entrar en la política no estaba en los planes. Pero después de 20 años de la misma representación política, tenemos que preguntarnos, ¿para quién está cambiando a Nueva York? Enseñanza universitaria gratuita, una garantía federal de empleo, reformas a la justicia penal y un seguro médico comprobado y ampliado para todos. Podemos hacerlo ahora. No toma 100 años para hacer esto.
toma valor político. Una Nueva York para el pueblo es posible. Es hora para una de las nuestras. Vota por Alexandria Ocasio-Cortez el 26 de junio. Esa cercanía, esa reivindicación de pertenecer a la working class, a la clase trabajadora, hizo que un voto latino, un voto también de clase media, apoyó a esa candidata. Y hoy en día es una figura importante en la política nacional norteamericana, representando ella como una figura anti-Trump. Porque no hay que equivocarse acá. El voto latino en Estados Unidos será cada vez más fundamental. Y yo creo que en un futuro veremos un presidente latino en Estados Unidos. Y eso es una resultante directa de la inmigración y de la aplicación del derecho a voto. Al menos que clonen a Donald Trump y densifiquen la muralla que prevén construir con México y el resto del continente, va a ser difícil que esto no suceda un día u otro. Y de algún modo, la identidad que tanto reivindica Donald Trump, el WASP, el norteamericano blanco y de origen europeo, quizás esa cierta concepción de la identidad está cambiando. Y eso es algo de propio al siglo XXI. Cuando uno ve que la identidad sexual ya se discute con las diferentes reivindicaciones de las minorías, de los transexuales, llegamos también a esa crisis de identidad a nivel grupal, a nivel de Estado-nación. Es una de las características del siglo XXI y algunos políticos a nivel local adoptan estas dos vías y acá podemos ver que hay políticos que están acercándose ya a esa cantidad de personas que llegó en nuestro territorio, sin duda por razón humanitaria, pero también por razones electorales. Sobre estas palabras le digo, hasta la próxima semana.